La voz en tu mente no es quien realmente eres. Hay un ruido constante que nos acompaña todos los días. No proviene del tráfico, de las redes sociales ni del mundo externo. Viene desde dentro. Una voz que nunca se calla, que juzga, critica, compara. Recuerda los errores del pasado, anticipa problemas que tal vez nunca sucedan y repite verdades que fueron enseñadas, pero que quizás nunca hayan sido cuestionadas. En el silencio de la madrugada, cuando todo a su alrededor está en calma, es ella quien sigue hablando. Pero aquí hay algo que pocos perciben. Esa voz no es quien realmente eres. El problema es que pasamos la vida creyendo en todo lo que dice, como si cada pensamiento fuera un reflejo fiel de la realidad, como si cada duda, cada miedo, cada inseguridad fueran verdades absolutas. Alguien intenta superar una adicción, pero esa voz susurra: nunca lo lograrás. Otra persona quiere mejorar su relación con el dinero, pero la mente insiste: eso no es para ti. Quien desea simplificar su vida acaba sintiéndose atrapado, porque esa voz siempre encuentra nuevas preocupaciones para traer a la superficie. Pero, ¿y si esa voz no fuera tu esencia, sino un reflejo condicionado del pasado? La mente no fue hecha para el silencio. Trabaja sin cesar, analizando, anticipando riesgos, intentando proteger. Pero, en lugar de simplificar la vida, muchas veces la complica. Para alguien que desea crecer en el desarrollo personal, esa voz puede ser el mayor obstáculo. Se disfraza de lógica, de racionalidad, pero en el fondo solo está repitiendo patrones antiguos. Y es ahí donde la filosofía se vuelve esencial. Para cuestionar, para desafiar esa narrativa automática, para revelar algo más allá de ese flujo incesante de pensamientos. Carl Jung nos advierte sobre un error que casi todos cometen: confundir esa voz con la propia identidad. Lo que llamamos yo puede ser, en realidad, un conjunto de creencias absorbidas sin elección, una construcción del ego moldeada por el entorno y las experiencias. Pero si esto es cierto, entonces surge una cuestión aún más profunda. Si esa voz no soy yo, entonces, ¿quién soy realmente? La respuesta puede estar en los momentos en que esa voz se calla, en aquellos instantes en que algo más grande emerge. Una sensación de presencia al observar una puesta de sol, una conexión genuina al ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, un momento de pura paz sin que haya una explicación lógica para ello. Hay algo más allá de la mente parlante, y este descubrimiento puede cambiarlo todo. Los filósofos antiguos ya lo sabían. Los estoicos enseñaban que no debemos dejarnos arrastrar por los pensamientos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. En otras palabras, no es la situación en sí la que provoca sufrimiento, sino la interpretación que le damos. Lo mismo ocurre con la voz interna. No es ella quien define quiénes somos, sino la manera en que la percibimos. Pero, ¿cómo liberarse de esta identificación? ¿Cómo separar lo que es solo ruido mental de aquello que realmente importa? La clave está en la observación. El primer paso no es luchar contra los pensamientos, sino percibirlos por lo que realmente son: eventos pasajeros, y no definiciones absolutas sobre quién eres. Pero si esto es cierto, entonces hay una cuestión aún mayor por explorar. ¿Cuál es el impacto real de este pensamiento incesante en nuestras emociones, nuestras elecciones y la manera en que conducimos nuestra vida? Es sobre esto de lo que hablaremos ahora. El pensamiento incesante y su impacto. La mente es como una radio encendida todo el tiempo, solo que sin un botón de volumen y, peor aún, sin un botón de apagado. Puedes estar en medio de un día tranquilo, pero sigue murmurando cosas que ocurrieron hace años. Puedes estar intentando enfocarte en un nuevo objetivo, pero ahí está, insistiendo en todas las razones por las cuales podrías fracasar. Parece inofensivo, pero este flujo constante de pensamientos, cuando no es observado, puede convertirse en uno de los mayores bloqueos para quien quiere crecer en el desarrollo personal. Y no solo eso, puede complicar tu vida de maneras que ni siquiera percibes. El impacto del pensamiento incesante es profundo. No se limita a ser un simple ruido de fondo en la mente. Moldea emociones, acciones y, en consecuencia, destinos enteros. Si una persona pasa el día repitiéndose a sí misma que nunca tendrá suficiente dinero, sus acciones estarán moldeadas por esa creencia. Si alguien cree que es incapaz de superar una adicción porque ya lo intentó antes y fracasó, esa narrativa se convierte en una profecía autocumplida. El pensamiento no es solo un visitante pasajero dentro de la cabeza. Crea filtros invisibles que distorsionan la realidad y determinan las oportunidades que una persona ni siquiera alcanza a ver. Piensa en alguien que decide cambiar su vida. Tal vez quiera invertir mejor su tiempo, aprender sobre finanzas, crear un nuevo hábito o incluso simplificar su vida eliminando todo lo que no agrega valor. Sin embargo, antes incluso de dar el primer paso,
La mente empieza a crear obstáculos. Esto no es para ti. Vas a fracasar otra vez. Ya lo intentaste antes y nada cambió. Estas voces son sutiles, pero increíblemente persuasivas. ¿El resultado? Parálisis. Muchas personas se rinden antes de intentarlo, no porque no sean capaces, sino porque han sido convencidas, por su propia mente, de que no lo son. Carl Jung nos advierte sobre este peligro. Cuando nos identificamos completamente con los pensamientos, perdemos el poder sobre nosotros mismos. En otras palabras, no son los desafíos externos los que más nos bloquean, sino la forma en que nuestra mente los interpreta. Dos personas pueden pasar por la misma situación. Por ejemplo, perder dinero en una inversión. Una puede verlo como un aprendizaje y seguir adelante, más experimentada. La otra puede verlo como una señal de que nunca tendrá éxito financiero y rendirse. El evento es el mismo, pero el impacto psicológico es completamente diferente. Esto sucede porque la mente no solo procesa la realidad, sino que crea una versión de ella. Un pequeño error puede convertirse en una gran tragedia dentro de la cabeza de alguien con un pensamiento autocrítico constante. Un comentario casual puede ser interpretado como una ofensa por alguien que ya tiene inseguridades arraigadas. Una simple demora en la respuesta de un mensaje puede percibirse como un rechazo para quien tiene miedo al abandono. Es decir, muchos de los dolores emocionales que sentimos no tienen que ver con lo que realmente sucede, sino con la forma en que nuestra mente narra los acontecimientos. Y aquí entra el lado más cruel de este flujo de pensamientos. La mayoría de las preocupaciones que genera nunca se concretan. Los estudios indican que alrededor del 85% de las cosas que tememos jamás suceden. Es decir, gran parte del sufrimiento diario no proviene de la realidad, sino de las proyecciones mentales que hacemos sobre ella. Aun cuando algo malo sucede, nuestra capacidad para afrontar los desafíos suele ser mucho mayor de lo que imaginamos. El problema es que, mientras estamos sumergidos en este ruido mental incesante, perdemos esa percepción. La buena noticia: la mente puede ser entrenada. Así como un músculo puede fortalecerse para soportar más peso, el pensamiento puede educarse para no convertirse en una prisión. La filosofía ya señala este camino desde hace siglos. Los estoicos, por ejemplo, enseñaban que no debemos reaccionar automáticamente a todo lo que la mente nos presenta. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Esto significa que el problema no está en el evento en sí, sino en la forma en que lo interpretamos. El secreto para simplificar tu vida y recuperar el control interno comienza cuestionando estos juicios automáticos. Pero no basta con entender esto intelectualmente. Es necesario aplicarlo. ¿Cómo? Primero, observando la propia mente. Notar cuando surge un pensamiento y percibir su efecto antes de identificarse con él. Por ejemplo, en lugar de decir soy ansioso, cambiar por estoy sintiendo ansiedad ahora. Parece un cambio sutil, pero esta pequeña distancia entre el yo y la emoción hace toda la diferencia. Segundo, desafiando las narrativas internas. Si la mente dice nunca lograrás cambiar, cuestiona: ¿es esto cierto? ¿Hay pruebas de ello? Muchas veces, al investigar la raíz de estos pensamientos, nos damos cuenta de que son frágiles, construidos sobre experiencias antiguas que ya no tienen sentido. Y aquí entra una cuestión esencial. Si no somos esa voz incesante, entonces, ¿quiénes somos? Si podemos observar la mente en acción, significa que hay algo más allá de ella. Algo más profundo, más auténtico. Y es en este punto donde la separación entre el ego y el self se vuelve crucial. Es la clave para entender quiénes somos realmente más allá de los pensamientos automáticos. Jung y la separación entre el ego y el self. Dentro de cada persona, existe un juego de fuerzas invisible, una batalla silenciosa entre dos partes de la mente. Por un lado, el ego, esa identidad construida a lo largo de la vida, compuesta por creencias, recuerdos y etiquetas que hemos acumulado. Por otro, algo mucho más profundo, vasto y silencioso, el self, aquello que realmente somos más allá de las historias que contamos sobre nosotros mismos. ¿El gran problema? El ego es un maestro de la ilusión. Nos hace creer que somos solo esa narrativa limitada, que somos únicamente aquello que logramos o dejamos de lograr. Pero si todo eso desapareciera, ¿qué quedaría? El ego es útil. Nos ayuda a movernos en el mundo, a tener una identidad y a interactuar con los demás. Pero también es una prisión invisible, porque está lleno de condicionamientos que absorbemos sin cuestionar. Desde la infancia, escuchamos mensajes sobre lo que debemos o no hacer, sobre lo que significa tener éxito, sobre cómo debemos comportarnos para ser aceptados. Poco a poco, esas voces externas se convierten en nuestra propia voz interna. Si alguien creció escuchando que el dinero es difícil de conseguir, puede cargar con esa creencia toda su vida sin darse cuenta de que es solo una idea,
no una verdad absoluta. Si alguien ha fracasado varias veces al intentar superar una adicción, puede acabar convenciéndose de que no hay salida. Pero eso no es más que una historia creada por el ego. El self, en cambio, no es una historia. Es la totalidad del ser. Es aquello que surge cuando estamos completamente presentes, libres de las preocupaciones y las narrativas del ego. ¿Recuerdas esos momentos en los que estás tan inmerso en algo que pierdes la noción del tiempo? Puede ser al escuchar música, practicar un deporte o simplemente contemplar la naturaleza. En esos momentos, no hay autoexigencia, no hay necesidad de demostrar nada a nadie. Simplemente eres. Eso es un atisbo del self, y siempre está ahí, esperando ser reconocido. El problema es que pasamos la mayor parte de la vida identificados con el ego y sus exigencias. El ego quiere control, quiere garantías, quiere reconocimiento, quiere certezas. Está todo el tiempo midiendo, comparando, juzgando. Y por eso, nunca está satisfecho. Hace que la búsqueda de dinero, de estatus, de validación externa nunca tenga fin. Puedes alcanzar un objetivo y, en el siguiente momento, ya está persiguiendo otro. Es por eso que tantas personas que parecen tenerlo todo aún se sienten vacías. Porque estaban corriendo detrás de una imagen creada por el ego, y no de algo que realmente resuena con el self. Jung decía que el proceso de individuación, es decir, el camino para convertirnos en quienes realmente somos, implica integrar estas dos partes de la psique. El ego no necesita ser destruido, pero sí debe ser puesto en su lugar, como un instrumento, y no como el maestro. Esto significa empezar a cuestionar las historias que llevamos sobre nosotros mismos. ¿Quién dijo que no puedes simplificar tu vida y vivir de forma más ligera? ¿Quién dijo que cambiar hábitos es imposible? ¿De dónde provienen tus creencias sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la felicidad? Muchas veces descubrimos que no son realmente nuestras, sino heredadas de la sociedad, la cultura o la familia. Pero, ¿cómo podemos dejar de identificarnos con el ego y conectar más con el self? El primer paso es el autoconocimiento. Observar los propios pensamientos y notar cuáles son impulsados por el ego. Un consejo práctico. Cada vez que surja un pensamiento que genere miedo, comparación o necesidad de validación, probablemente proviene del ego. El self no actúa por miedo, actúa por autenticidad. Cuando sientes un llamado genuino para hacer algo, cuando algo parece profundamente correcto sin necesidad de justificaciones externas, es el self manifestándose. Otra forma de acceder al self es a través del silencio. El ego se alimenta de ruido mental, de distracciones, de opiniones externas. Por eso, prácticas como la meditación, el tiempo en la naturaleza e incluso los momentos de reflexión profunda son tan transformadores. Nos ayudan a crear espacio entre nosotros y nuestros pensamientos, permitiendo que algo más auténtico emerja. Algunas de las decisiones más importantes de la vida no provienen de la lógica pura, sino de la intuición, y la intuición es una voz del self. Pero hay algo aún más importante: integrar esta comprensión en el día a día. Porque saber esto intelectualmente no es suficiente. De nada sirve leer sobre autoconocimiento, ver vídeos de filosofía o entender a Jung si, en la vida cotidiana, seguimos viviendo en el piloto automático del ego. Entonces, un ejercicio práctico. Cada vez que notes que tu mente te está contando una historia negativa sobre ti mismo, detente y pregúntate: ¿esto es realmente cierto? ¿O es solo un reflejo de mi pasado, una ilusión del ego? Si la respuesta es la segunda opción, entonces tienes una elección. Puedes creer en esa voz o simplemente observarla y dejarla ir. Y si no eres esa voz incesante, entonces, ¿quién eres? Si el ego es solo una construcción, ¿qué existe más allá de él? La respuesta a esto se encuentra en el siguiente paso: aprender a romper con la ilusión del yo y acceder a un estado de mayor conciencia. Ese es el camino hacia la verdadera libertad. ¿Cómo podemos romper con la ilusión del yo? La mayoría de las personas pasa toda su vida dentro de una prisión invisible. Creen que son la voz dentro de su cabeza, que son los miedos que cargan, que son las historias que cuentan sobre sí mismas. Pero si observamos atentamente, nos damos cuenta de algo intrigante. Esas narrativas cambian con el tiempo. Aquello que creías una verdad absoluta hace 5 años hoy puede parecerte ridículo. Las inseguridades que un día parecían insuperables, con el tiempo, desaparecieron. Entonces, si esas creencias van y vienen, ¿cómo pueden ser realmente lo que eres? ¿Quién eras antes de aprender tu nombre? Antes de absorber opiniones sobre ti mismo. Para romper con la ilusión del yo, lo primero que hay que comprender es que el pensamiento no es un reflejo absoluto de la realidad. Es una interpretación de la realidad. La mente filtra el mundo a través de experiencias pasadas, miedos e influencias externas. Si alguien cree que el dinero es difícil de ganar, esa creencia influirá en todas sus decisiones financieras.
Si cree que no puede cambiar, esa creencia se convierte en un ciclo de autosabotaje. Pero estas ideas no son hechos, son solo percepciones distorsionadas por el ego. Y el primer paso para liberarse es aprender a cuestionar estos filtros. La segunda clave para romper esta ilusión es desarrollar la capacidad de observación. Cuando alguien aprende a simplemente observar sus propios pensamientos sin identificarse con ellos, ocurre algo poderoso. La mente pierde su dominio absoluto. Es como si, en lugar de ser un actor perdido en el caos de una película, te convirtieras en el espectador, mirando desde fuera. Este simple cambio de perspectiva trae una libertad inmensa. De repente, te das cuenta de que no necesitas creer en todo lo que piensas. Esto se puede practicar de manera sencilla. Cada vez que surja un pensamiento, en lugar de aceptarlo inmediatamente como verdad, pregúntate, ¿esto es un hecho o solo una opinión de mi mente? Si la mente dice nunca podré superar este problema, en lugar de aceptarlo, detente y analiza. ¿Es esto una ley universal? ¿Nunca podré? ¿O es solo un miedo proyectado por mi ego? El simple acto de cuestionar ya empieza a debilitar la identificación con estos pensamientos automáticos. La meditación es una de las herramientas más poderosas para esto. No porque vacíe la mente, sino porque enseña a ver los pensamientos como lo que realmente son, eventos pasajeros. Cuando alguien medita y se da cuenta de que los pensamientos van y vienen por sí solos, sin esfuerzo, se hace evidente que no hay necesidad de luchar contra ellos. En cambio, es posible simplemente observarlos como nubes que pasan por el cielo. Con el tiempo, esta práctica crea un espacio entre tú y tus pensamientos, y en ese espacio, la ilusión del ego comienza a desmoronarse. Pero esto no tiene que quedarse solo en el ámbito de la meditación. La autoobservación puede aplicarse en la vida diaria. Cuando sientas que surge una emoción fuerte, como ira, miedo o ansiedad, en lugar de reaccionar automáticamente, simplemente detente y obsérvala. ¿De dónde viene esta emoción? ¿Qué está tratando de proteger? La mayoría de las reacciones emocionales son respuestas automáticas del ego que intenta mantener la ilusión de control. Pero si no reaccionas, si simplemente observas, notarás que estas emociones siguen un ciclo. Nacen, alcanzan un pico y luego desaparecen. Esto, por sí solo, puede transformar completamente la forma en que manejas los desafíos, los conflictos e incluso tu relación con el dinero y el desarrollo personal. Otro camino para romper con la ilusión del yo es la práctica del silencio. El ego necesita ruido para sobrevivir. Se alimenta de distracciones, de opiniones externas, de comparaciones constantes. Necesita un flujo continuo de estímulos para mantener la ilusión de que está en control. Pero cuando buscas momentos de silencio profundo, ya sea a través de la meditación, la contemplación de la naturaleza o simplemente pasando tiempo sin redes sociales, el ego comienza a perder fuerza. ¿Qué queda cuando la mente deja de gritar? ¿Qué existe más allá de la necesidad de demostrar algo a los demás? Estas son preguntas que llevan a una verdadera transformación. La filosofía estoica tiene una enseñanza esencial para este proceso. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y esto es exactamente lo que hace el ego. Crea escenarios, fabrica preocupaciones, distorsiona los acontecimientos. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que nunca sucedió? ¿Cuántas veces un pequeño problema se convirtió en una tormenta en tu cabeza solo porque tu mente repitió la misma historia una y otra vez? El estoicismo enseña que no tenemos control sobre los eventos externos, pero sí sobre la forma en que reaccionamos ante ellos. Y esta comprensión es una de las mayores armas contra la ilusión del ego. Pero tal vez el aspecto más importante de este viaje sea la redefinición de la identidad. Si no eres lo que piensas, si no eres las historias que cuentas sobre ti mismo, entonces, ¿quién eres? Jung decía que el verdadero yo no es el ego, sino el self, una conciencia mucho más amplia y profunda. Y la única forma de acceder a él es a través de la experiencia directa. Esto significa vivir más en el presente, conectarse con aquello que da un verdadero sentido de propósito, seguir la intuición en lugar de los miedos del ego. Pero todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si podemos liberarnos de la tiranía del ego, ¿qué viene después? ¿Qué sucede cuando dejamos de ser esclavos de la voz interna y comenzamos a vivir de una manera más auténtica? La respuesta a esto está en el último paso de este camino. Si todas esas capas de pensamientos, creencias e historias que contamos sobre nosotros mismos fueran eliminadas, ¿qué quedaría? Si no eres esa voz incesante en tu cabeza, entonces, ¿quién eres realmente? Tal vez esta sea la pregunta más importante que alguien puede hacerse. Porque entender esta respuesta no es solo un ejercicio filosófico, es la clave para una vida más libre, más auténtica y más alineada con lo que realmente importa. El mundo está lleno de personas que viven en piloto automático, atrapadas en un ciclo interminable de preocupaciones, miedos e insatisfacciones.
Creen que necesitan acumular más, lograr más, demostrar más. Pero nunca se detienen a cuestionar quiénes son realmente más allá de estas exigencias del ego. ¿Realmente tiene sentido todo este esfuerzo frenético? ¿Es posible que toda esta necesidad de control, validación y seguridad sea solo un gran juego mental? Lo más importante, ¿existe una manera mejor de vivir? Romper con la ilusión del ego no significa rechazar la mente o las emociones, sino aprender a usarlas en lugar de ser usado por ellas. Significa darse cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos, no definiciones absolutas sobre quién eres. Significa vivir más en el presente, en lugar de estar atrapado constantemente en el pasado o anticipando el futuro. Significa permitirse experimentar la vida con más ligereza, sin cargar con el peso de las historias que te impusieron. Estamos rodeados de voces, pensamientos e ideas que parecen definir quiénes somos. Pero ¿esa voz en tu mente realmente eres tú? Ahora que has comenzado a cuestionar esta identidad, te invito a dar un siguiente paso esencial. Entender cómo el entretenimiento está moldeando, o incluso deteriorando, nuestra forma de pensar. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde exploramos cómo la adicción al entretenimiento podría estar dañando tu intelecto y la cultura que te rodea. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.